Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Bienvenidos al canal Nosotros Confiamos en Dios. Unos minutos para estar con Dios, para escuchar su palabra, para alimentar nuestra fe, porque recuerden que, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dijo que si tuviéramos fe, tan pequeña aunque sea como un granito de mostaza, podríamos decirles a las montañas que se muevan y se moverán. Pues bien, el día de hoy voy a hablarles del profeta Zacarías, un profeta menor del Antiguo Testamento, por cierto, el penúltimo, que fue un visionario de ascendencia sacerdotal. Este profeta tiene en su libro dos partes. En la primera parte va a tocar temas muy interesantes de parte de Dios, como si fuera una masterclass de Dios mismo, porque nos revela en esta primera parte el secreto para tener a Dios de nuestra parte. Porque Dios tiene un amor desmedido por Jerusalén. ¿Cuáles son los dos tipos de personas que Dios va a eliminar de la faz de la tierra? ¿Debemos observar el ayuno en estos tiempos, en la actualidad? Y también nos dice puntualmente Dios, a través del profeta, las cosas que debemos practicar para evitar las desgracias. Y en la segunda parte del libro de Zacarías, pues nos habla de las profecías, de lo que ya sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que está pendiente de suceder. Entonces, está muy interesante, no se lo pueden perder, quédense hasta el final del video y yo con mucho gusto les voy a dejar saber todos estos puntos para que los guarden en su memoria y en su corazón y los pongan en práctica. En relación con la primera pregunta, ¿qué debemos hacer para que Dios esté de nuestra parte? Esto dice el Señor, Dios Todopoderoso. Conviértanse de su mala conducta y de sus perversas acciones, y yo estaré de su parte. Así de simple, así de sencillo, nos lo deja saber Dios a través del profeta Zacarías. Repito, conviértanse de su mala conducta y de sus perversas acciones, y yo estaré de su parte. Así que no piensen a todas aquellas personas que están actuando mal en su vida y que ustedes saben muy bien en qué punto, porque no se necesita ser conocedor de las leyes para saber cuáles leyes estamos violando. Acuérdense, ¿qué es la conciencia? La conciencia tiene muchas definiciones y una de ellas, muy efectiva por cierto, es que la conciencia es la voz de Dios. La voz de Dios que nos dice cuando estamos actuando bien o cuando estamos actuando mal. Cuando cometemos una conducta y no estamos tranquilos, sentimos, no sé, un sentimiento negativo, el que ustedes quieran, todo depende de la conducta, puede ser arrepentimiento, puede ser miedo, puede ser tristeza, cualquier resentimiento. Esa es la voz de Dios. Eso quiere decir que algo no hicimos bien. Entonces, está sencillo lo que nos manda decir a Dios. Todos necesitamos de Dios en primer lugar. ¿Sí? O sea, nadie puede hacer las cosas solo. Porque si queremos hacer las cosas solos, les aseguro que no llegamos ni a la esquina. Entonces, si nosotros necesitamos de Dios, pues necesitamos tenerlo de nuestra parte. ¿Y cómo podemos tenerlo de nuestra parte? Aquí nos lo dice puntualmente, que conviértanse de su maldad, de su mala conducta y de sus perversas acciones, y yo estaré de su parte. Asimismo, en este libro, Dios también nos transmite otro mensaje importante. Dice aquí, que Dios nos va a tratar con base a nuestra conducta y nuestras acciones.
En otras palabras, dejemos de especular si hoy amanecimos con el pie derecho o con el pie izquierdo, o que si hoy tuve mucha suerte o no. Nuestra lógica no debe de ser en base a suposiciones o en base a la suerte, sino que debe de ser con base a nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, nuestra conducta y nuestras acciones están en coherencia o en amistad con Dios, quiere decir que nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los que están en la Biblia. Porque no se puede obedecer lo que no se conoce. Y para obedecerlo nosotros tenemos que saber cuáles son los mandamientos de la ley de Dios. Porque no todo aquel que dice, Señor, Señor, es hijo de Dios, sino aquel que conociendo sus mandamientos los pone en práctica. Otro punto, este es el tercero, dice que siente un gran enojo con las personas que redoblan su maldad. Porque acuérdense, así como una mentira nunca viene sola, una mentira le va a obligar a decir la siguiente mentira para poder soportar la primera. Y va a ser una cadena de mentiras. De igual forma, son los pecados. Las personas que cometen por primera vez un pecado, de repente se les hace como costumbre y lo normalizan. O bien pueden decir, todos lo hacen, pues yo también. Y eso es lo que no le gusta a Dios. Por eso Él dice, yo siento un gran enojo contra las personas que redoblan su maldad. El punto 4 nos dice el profeta Zacarías que la ciudad de Jerusalén es elegida por Él, por Dios, porque dice, es una ciudad abierta, dice, la está monitoreando, está en el libro midiendo su anchura y su longitud. Dice, Dios promete ser una muralla de fuego para esa ciudad y dice que su presencia estará allí y la colmará de su gloria. Se expresa muy bonito de Jerusalén, pero ahorita les digo por qué. Dice que el que toca a Jerusalén es como si tocara a la niña de sus ojos y que Él va a castigar a quien toca a Jerusalén. Porque dice, yo estaré habitando allí y que siente un amor muy profundo por Sión, que es un monte que está en Jerusalén, y que se consume de pasión por Jerusalén. ¿Y a qué se debe que quiera tanto a Jerusalén? Pues de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, el que dio su vida para la salvación de todos. Y el otro motivo, eligió la ciudad como escuela para ser una maestra de todas las naciones. ¿Por qué? Pues porque ahí va a transmitir su mensaje para todo el mundo, como fue el mensaje de salvación, que fue el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la Biblia, en la parte final, en el Apocalipsis, pues habla de la Nueva Jerusalén, en el sentido de que esa ciudad se va a elevar al cielo y va a estar en el cielo al final de los tiempos. Por eso se expresa tan bonito de esta ciudad. El siguiente punto, el 5, dice el profeta que entre otras visiones que tuvo, aquí relata como 8, que vio un libro volando en el cielo. Estaba enorme el libro. Ahorita les digo cuánto medía. Dice que vio un libro enorme volando en el cielo. Dice, levanté de nuevo la vista y tuve una visión. Vi un libro volando y el ángel me pregunta, ¿qué ves? Respondí, veo un libro
y dice que tiene 10 metros de largo por 5 de ancho. Dice, es la medición que se extiende sobre toda esta tierra. Por un lado lleva escrito, todo ladrón será eliminado. Y por otro lado, dice, todo el que jura en falso será eliminado. Y por esos dos tipos de personas, dice, yo haré venir la maldición, oráculo del Señor Todopoderoso, para que entre en la casa del ladrón y del que jure en falso, y se instale en ella hasta destruirla con sus maderas y sus piedras. Pues bien, eso es lo que dice en relación a este tipo de personas. Dos en especial son las que destaca, las que roban y las que juran en falso. También enseguida es el punto siguiente, señala que si debemos observar el ayuno, cuando le hacen esta pregunta, si debemos observar el ayuno sí o no, fíjense que él les responde con otra pregunta. Les dice, ustedes ayunan para mí, pero comen para ustedes, ¿verdad? Entonces les sigue diciendo, aquí se los voy a leer para que vean, dice, juzguen conforme a la verdad, es lo que le interesa a Dios más que el ayuno. Juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y tengan piedad, cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y a los que no quieren escuchar y volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Dios por medio de los profetas. Por lo tanto, vino un gran enojo de parte de Dios. Y aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también esos que no lo escuchan clamarán a Dios y Dios no los escuchará. Entonces, pues aquí está muy claro. Dios dice, al que me escuche, yo lo escucharé a él, pero al que no me escuche, pues no, yo no lo voy a escuchar. Y esto es lo que señala en relación con el ayuno. Entonces, la respuesta que debemos entender, sí, el ayuno a Dios es bueno. Obviamente, si lo está haciendo una persona sana, una persona mayor, con responsabilidad, con un motivo, pero que a Dios le importa más que juzguemos con rectitud y con justicia, que practiquemos el amor y la misericordia, que no se oprima a la viuda ni al huérfano o al pobre, que no tramen nada malo contra el prójimo. Y dice que a los que no le hicieron caso y cerraron sus ojos y sus oídos a Dios, pues Él también, cuando le hable, no los va a escuchar. Entonces, por eso dice aquí, no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucho cuando ellos me invocan. Y finalmente, en la parte de la última parte del libro de Zacarías, dice que antes Jerusalén era, dice, Judá y de Israel, no solamente Jerusalén, el pueblo de Judá y de Israel eran una maldición entre las naciones, pues acuérdense cómo fue quemado su ciudad y cómo fueron ellos hechos prisioneros. Era una maldición, pero dice, todo va a cambiar. Ahora, dice, en este tiempo van a ser una bendición para todas las naciones. Y por eso enseguida les dice que tengan ánimo y que no teman.
Aquí también les pasa algunos consejos. ¿Cuáles son los consejos? Para que Dios nos bendiga, dice, no teman, estas son las cosas que deben practicar. Número 1, háblense unos a otros con la verdad. Administren en sus tribunales una justicia que asegure la paz. No tramen el mal unos a otros en su interior y no se acostumbren a jurar en falso. ¿Por qué? Dice, porque yo odio todo esto. Entonces aquí es muy conveniente que cada quien haga un examen de conciencia, así como se hace cuando va alguien a confesar sus pecados, que analizan cada uno de los 10 mandamientos, en qué parte están violando cada uno. De igual forma, en estos puntos que Dios está señalando textual y puntualmente que odia, pues analizarlos, cuáles de estos están incurriendo. Dice los que no hablan con la verdad están ofendiendo a Dios. Los que no administran una justicia que asegure la paz está ofendiendo a Dios. Los que traman el mal unos contra otros está ofendiendo a Dios. Los que juran en falso están ofendiendo a Dios. Entonces, aquí nos está dejando saber Él que Él odia todo esto. Entonces, si queremos tener a Dios de nuestra parte, en conclusión, pues tenemos que evitar estas malas conductas y nosotros corresponder a su amor. Cuando Él nos habla, nosotros tenemos que atenderlo y para que Él nos pueda atender a nosotros cuando nosotros necesitamos de Él, porque nosotros solos no llegamos ni a la esquina. Necesitamos de Dios para todo, desde la mañana hasta la noche, incluso mientras descansamos durmiendo. En la segunda parte del libro de Zacarías es donde vienen las profecías. Algunas ya se cumplieron, como cuáles. Dice aquí que viene de Jerusalén un rey justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un joven borriquillo. Acuérdense cuando Jesús entró victorioso a Jerusalén montado en un burro el día que nosotros conocemos como Domingo de Ramos. En ese tiempo entró victorioso porque pues ya había adquirido fama en todo Jerusalén y las regiones circunvecinas, porque Jesús en su vida misionera desde los 30 a los 33 años pues se la pasó recorriendo todas las ciudades predicando la buena noticia del Evangelio. Y cuando llegó el momento de entrar a Jerusalén, él le pidió a los apóstoles que fueran por un burrito para que él entrara en ese burro. ¿Y por qué eligió un burro y no pues otro medio de transporte o caminando? Porque él en todo momento quiso que tuviéramos presente la humildad. Él como rey de la paz, él quería actuar de la forma más humilde. Siendo él el rey del mundo, el Hijo de Dios, una persona humilde, pues con mayor razón los demás. Por eso él quiso dar ese ejemplo. Y lo pronosticó Zacarías mucho antes de que esto sucediera. Por eso yo voy a anexar en este video, en la parte de la descripción, aquí abajito lo pueden ver, la película, el link de la película, porque yo pensaba subir algunos fragmentos para que vieran cómo el profeta Zacarías, antes de que sucedieran los eventos, los estaba narrando. Y no hay más de que relacionar lo que él dijo antes de que Jesús viniera al mundo para ver que posteriormente sucedió tal y cual lo había profetizado. Otra parte que también está destacando en este libro es que la lluvia viene por orden de Dios. Él es el que hace llover, no hay otra, no hay vuelta de hoja. Y lo dice textualmente: pidan al Señor la lluvia de la primavera, porque el Señor es quien provoca la tormenta, el Señor es quien hace llover en abundancia y da el pan al hombre y hierba al campo.
Y también dice que no le gusta que acudan a los adivinos, porque estos solo inventan mentiras. Y dice que por los que acuden a los adivinos andan como un rebaño errante, afligidos por falta de pastor. Señala que de Judá saldrá la piedra angular. Y en esta parte también se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la tribu de Judá. Otra profecía es que él señala, ellos me pagaron por mí 30 monedas de plata. Esto lo dice en el capítulo 11, versículo 12. Dice, ellos me pagaron 30 monedas de plata por mí. Pagaron 30 monedas de plata. Esto hace referencia a cuando Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Y digo venderlo porque por 30 monedas de plata le dejó saber a los soldados romanos quién era Jesucristo. Fue cuando le da el beso, porque ellos querían atraparlo, los soldados no sabían exactamente quién era Jesucristo. Entonces, por eso Jesús le dice, con un beso vendes al Hijo de Dios. Y otro pasaje es que en la parte que refiere que lo traspasaron, dice, mirarán hacia mí a quien traspasaron y harán duelo por el que traspasaron, como se hace por un hijo único, y lo llorarán amargamente, como se llora a un primogénito, de tal manera que lo lamentará familia por familia. Y así sucedió. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que sí, había muchos judíos que deseaban su muerte, que pedían su muerte, la gritaban su muerte. Pero había muchos más, también judíos, que amaban con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Porque pues Él había sido muy bueno con ellos. Les habían hecho muchísimos milagros de sanación, expulsó a los demonios, salvó la vida de muchas personas, devolvió la vista a los ciegos, hizo muchísimos milagros. Entonces en cada milagro pues ganaba los corazones de toda una familia, de tal manera que incluso cuando iban a crucificarlo en el camino pues se cayó 3 veces porque la cruz estaba muy pesada para él. Y en una de esas caídas se acercan las mujeres llorando a secarle el rostro y a ofrecerle un poco de agua. Y él les contesta, les dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el día en que van a preferir haber sido estériles. Y sí, es verdad, es verdad porque yo creo que para una madre lo más doloroso es cuando su hijo se enferma o se muere. Y es un dolor muy grande, muy inmenso, que Dios nos libre de todo mal, pero a eso se refiere cuando les dice mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque va a llegar el día en que ustedes van a preferir ser estériles. De igual forma, otra profecía que revela en este libro dice, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y fue lo que sucedió, porque cuando a Jesucristo lo crucificaron, el único que estuvo a los pies de la cruz fue el más joven de todos sus discípulos, que fue el apóstol Juan. Todos los demás corrieron a esconderse, porque el decreto del Imperio Romano era que mataran a todos, Jesucristo y sus seguidores. La crucifixión era para todos, para ponerlos como ejemplo y acabar con esa doctrina. Entonces ellos estaban escondidos hasta el día de Pentecostés, que yo les he comentado en otros videos. Y por eso dice, hiera al pastor y se dispersarán las ovejas. Señala que nos va a probar como el oro. Y repite la parte, otro pasaje que también lo está pronosticando, que lo profetiza, dice, aquel día pondré
pondrá sus pies, refiriéndose al Señor, nuestro Señor Jesucristo, pondrá sus pies en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Acuérdense, brevemente les recuerdo, porque va a estar la película de nuestro Señor Jesucristo aquí en la descripción del video para que ustedes la vuelvan a recordar. No es necesario que sea Semana Santa para que ustedes la tengan presente, porque yo sé que les va a ser de mucho provecho y bendición, de veras, se los aseguro. Van a tener un encuentro personal con Dios, el tener presente su vida en su corazón. Dice aquí que pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Se acuerdan que Jesús, si no me equivoco, fue después de la última cena, les dijo, oren para que no caigan en tentación? Y él se retiró al monte de los olivos a orar. En ese momento, él logró ver, Dios le dejó saber todo lo que iba a suceder, incluso cómo iba a morir, cómo iba a sufrir, y que a pesar de su muerte y de su sangre derramada, muchos iban a seguir haciendo sus maldades, iban a seguir matando, iba a seguir habiendo guerras, y eso fue lo que lo hizo tener un dolor muy inmenso en su corazón, porque él sentía que no iba a salvarlos a todos, sí a muchos, pero no a todos. Pues fue un momento en que incluso Dios lo escucha y Jesús le dice, Señor, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como diciéndole, ¿no existe otra manera? Pero si no existe otra manera, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pues estos son todos los pasajes que yo puedo destacar que vienen en el Nuevo Testamento y que los predijo antes de que sucedieran. Y los que todavía no han sucedido, pero están por suceder, dice aquí, habla del fin del juicio final, porque dice que el Señor reinará sobre toda la tierra y aquel día del Señor será único y único será su nombre. Dice que ese día, será un día único, solo conocido por el Señor. No se distinguirá el día de la noche, porque en la noche seguirá brillando. Y dice, aquel día el Señor va a acabar con todo el mal en un mismo día. Y pues eso es todo de lo que habla. Finalmente señala que llegará el momento en que no habrá comerciantes ya en el templo del Señor Todopoderoso, y pues también este pasaje bíblico se hace realidad cuando Jesús expulsa a todos los comerciantes del templo. Bueno, pues eso es todo por ahora. Los espero la próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Están en mis oraciones y ojalá que tengan oportunidad de ver la película de Jesucristo que voy a elegir entre todas las que he visto. Hasta luego.